Vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, quiero que presentes tú el tema directamente porque me voy a concentrar aquí en tu libro. Así que vamos con lo que nos traes en materia internacional. Bueno, hoy día la Organización Mundial de la Salud le está pidiendo a una serie de países que posterguen la tercera dosis de vacunación contra el COVID-19. Y eso da la coincidencia, bueno, esta petición la hicieron ayer, me parece. Hoy día ya en Chile hemos escuchado que vamos a tener una tercera dosis para los mayores de 55 años. Y la razón que ha dado la Organización Mundial de la Salud para hacer esta petición es que, fíjate, hay países, la mayoría de los países de bajos ingresos, es decir, los países más pobres, apenas tienen entre el 1 y el 1,5% de su población vacunada. En cambio, en los países más ricos, ya más del 50% de la población ya tiene al menos una dosis. De manera que lo que está planteando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un poquito de equidad a nivel internacional. Acordémonos de los más necesitados, ellos también necesitan protegerse del COVID-19, no tienen la capacidad de acceder a las vacunas y por lo tanto se debería generar una mayor solidaridad internacional, teniendo en cuenta además que es el interés también de los países más ricos en que la vacunación se generalice en el mundo porque, como se ha dicho, nadie está seguro hasta que todos estén seguros. Si en algún lugar de Asia o de América Latina o de África permanecen poblaciones no vacunadas, esto podría volver a los países desarrollados y hay científicos que plantean una hipótesis muy alarmante. Y es que, como hemos visto, el virus va mutando y ya estamos con la mutación Delta, que ha resultado bastante devastadora, mucho más contagiosa, que ha logrado vulnerar algunas vacunas y el virus no hay ninguna razón para pensar de que ha terminado su ciclo y probablemente siga mutando. Y si sigue mutando, va a llegar a un punto en que va a lograr atravesar las vacunas y todos los que nos hemos vacunado con distintas vacunas, finalmente podríamos volver a resultar vulnerables frente al virus. Por lo tanto, hay un interés general de todo el mundo de tratar de resolver esto. Y en esto nos enfrentamos a algo que es muy instintivo y muy básico en todas las sociedades, y es este criterio de que la caridad comienza por casa. Y no consideramos la casa el planeta, sino que la casa es nuestro país. Y, por ejemplo, uno de los países que está atrapado en esta situación es Estados Unidos. Estados Unidos tiene cientos de millones de dosis y con un nivel de vacilación en su población, sobre todo en ciertos sectores, muy alto de gente que no se vacuna, que son los que llaman los anti-vax, los que están contra la vacuna, que tienen todo tipo de hipótesis muy peculiares sobre qué hacen las vacunas. Algunos dicen que le van a instalar un chip, que esto sirve para controlar, que esto puede generar mutaciones genéticas. En fin, hay una cantidad de varíos y de teorías sin ningún fundamento científico, pero finalmente, si la gente lo cree, tiene peso. Y eso hace que, entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos esté muy vacilante en cuanto a repartir más de estas vacunas, que si no lo hace, las vacunas no son eternas, van a ir caducando. Por lo tanto, Estados Unidos, que como digo, uno de los países que más tiene, no ha querido repartir, ha repartido una cantidad muy minúscula, realmente, para lo que tiene y lo que podría hacer. Pero lo mismo ocurre con la Unión Europea, exactamente igual. Y la Unión Europea ha dicho que no está dispuesta a compartir sus vacunas. Y esto nos pone frente a una situación muy compleja, frente a la posibilidad de administrar como humanidad, como planeta, esta pandemia. Y todos los epidemiólogos, lo que primero que te plantean es que en esto no hay soluciones nacionales. Por supuesto, cada país debe velar por su población, pero
si no resuelves los problemas de tu país vecino, bueno, el mundo no va a poder seguir eternamente con las fronteras cerradas. Esto tiene un impacto descomunal en la economía, por cierto, en la salud y en la calidad de vida de la población de todo. Por lo tanto, esta es la gran polémica a la que nos hemos enfrentado. Ahora, Raúl, este llamado que hace la OMS es a atrasar la tercera dosis hasta tratar de nivelar un poco la población mundial, que además tendría sentido, de acuerdo a lo que dicen los epidemiólogos, que mientras más sea pareja la vacuna en la población, se produce esto que se denomina la inmunidad de rebaño y por lo tanto estamos más protegidos y contagiamos menos y somos menos contagiados o tenemos un contagio que es menos letal, es más livianito. Pero, ¿cuál ha sido la reacción de los países? Porque nosotros ya se anunció que vamos a entrar a este refuerzo que se llama, que es la tercera vacuna, y que además no va a ser, por ejemplo, entiendo que va a ser AstraZeneca, y las personas, por ejemplo, yo, que me vacuné con Sinovac, vamos a recibir de tercera dosis o de refuerzo una vacuna distinta que lo que se dice no perjudica para nada, pero el punto es que ha respondido los distintos países y la comunidad internacional al llamado de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la respuesta es negativa a este pedido. Yo tengo la misma situación que tú, también estoy con Sinovac y espero recibir la dosis de refuerzo que ya viene muy pronto. En ese sentido, Chile ha tenido una actitud muy proactiva. Muy buena. Realmente muy buena, excelente. Pero nosotros deberíamos decir, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, decirle al gobierno, momento, antes de darnos esta dosis de refuerzo, ¿por qué no nos preocupamos de nuestros países? No, ni siquiera miremos fuera de América Latina. Veamos cuáles son los niveles de vacunación en la región y tratemos de equiparar. Es decir, hay países que tienen niveles muy, pero muy bajos de vacunación y quizás deberíamos, si fuéramos consecuentes con este pedido de la Organización Mundial de la Salud, decir, tranquilo, vacunemos a los más vulnerables, a los que están realmente en peligro, pero aquellos que no están amenazados, no están bajo una amenaza por una situación subyacente, bueno, podríamos esperar quizás hasta final de año para tener esta dosis de refuerzo. Y es eso lo que la respuesta de la Unión Europea ha sido unánime. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa y nuestra primera tarea es inmunizar a nuestra población. Lo mismo ha dicho Estados Unidos y esos son los países que tienen la patente de las vacunas, que dicho sea de paso, como siempre pasa con estas cosas, ahora tanto Moderna como Pfizer están subiendo el valor de sus vacunas, ¿sí? Van a cobrar más caro, de manera que se va a encarecer. Y bueno, una vez que se ha ido probando la eficacia de estas vacunas y que hay una demanda, es decir, que los países que no logren vacunar a un porcentaje muy importante de su población quedan en una desventaja enorme. Por lo tanto, hay una presión pública enorme, para que se termine con esto. Y de hecho, se termine con la vacunación, me refiero. Estamos volviendo a presenciar una situación que hemos visto en otros campos, es decir, la ingobernabilidad mundial. Ahora que estamos pasando por una crisis, estamos en el medio de una crisis climática, pero dramática, con incendios, con inundaciones descomunales en distintos puntos del planeta, todavía estamos en situación muy precaria para poder tener una política colectiva en que se asuman los costos y se tomen las medidas precautorias necesarias. Bueno, el tema de la vacunación es exactamente lo mismo y nos golpea tan directamente. Y es un verdadero dilema. Yo no estoy pontificando qué es lo que se debería hacer, pero esto nos pone de cara, así, frente a frente, a un dilema concreto. ¿En qué medida compartimos lo que tenemos? Y nosotros hoy día somos un país, pese a ser un país pequeño y pobre, relativamente hablando, en relación a los países más desarrollados, bueno,
la tarea del gobierno y lo que se espera de nuestro gobierno es que nos vacune a todos lo antes posible. ¿En qué medida, colectivamente, para no ponerlo fuera de nuestro alcance, en qué medida estamos dispuestos, cada uno de nosotros, si mañana nos llamaran a un plebiscito, a decir, renunciamos a la tercera dosis de refuerzo hasta que hayamos contribuido también a los países que están más retrasados? A mí me parece que suena súper bonito eso que tú estás diciendo, pero no sé si es que es una cosa real. Yo creo que es mucho más eficiente, quizá, el que se genere un grupo ad hoc de países, que sustenten la vacunación de los países que no lo pueden hacer. Es una cosa que funciona para los países en todo sentido, pero yo creo que decirle a la población que teniendo las vacunas no las vamos a colocar, a partir de ese momento todos los contagiados que lleguen de ahí para adelante van a ser culpa de básicamente el gobierno que no entregó la tercera vacuna. Yo prefiero mil veces algo que el gobierno entiendo que ya lo hizo no me acuerdo con qué país, que le entregó una cantidad bastante importante de vacunas a un país. Ahora, si eso tuviéramos la capacidad de hacerlo entre varios países para ayudar a los menores y decir, mira, nosotros vamos a prescindir del 5% de nuestra producción o de nuestra stock de vacuna, igual que todos estos otros países, para dárselos a quienes no tienen posibilidad porque no tienen acceso a ella, me parece bastante más lógico que inhibirse de poner el refuerzo que te lo están pidiendo, que vas a ver que los otros países en el hemisferio norte lo están haciendo y la gente te va a empezar a pedir con justa razón, oye, pero a ver, ¿por qué no nos ponen el tercer refuerzo? Yo tengo la impresión de que lo que falta es una cosa que es cooperación mutua, que es hacer actos de cooperación como en algún momento dado se han hecho para cosas de otro tipo, digamos. Y quizá, si es que la voluntad política de los gobiernos más, si tú quieres, pudientes o con más recursos, pueden estar detrás de esto, incluyendo Chile, en esta materia, podríamos dar una manito llevándole a los países lo que necesitan, que son las vacunas. Sí, no, yo te digo que el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud es posterguen las dosis de refuerzo en los casos en que no se ponga en peligro la vida de las personas, naturalmente, sí. Los que tienen condiciones subyacentes, sí, pero posterguen hasta que podamos equiparar o balancear un poco mejor la situación a nivel mundial. Ese es el planteamiento de la OMS. Ahora, yo creo que también existen otras soluciones. Por ejemplo, se podría generar un fondo y empezar con una fabricación de vacunas en una serie de países y aumentar exponencialmente la producción de dosis, por ejemplo. O sea, hay más de una solución. Yo aludía a lo que ha planteado la OMS. Sí, yo creo que hay montones de ideas pueden salir si es que existe la voluntad de alguna manera, compartir lo que uno tiene con otros que tienen menos. Ahora, eso, si es difícil en las personas, también es difícil en los gobiernos y también es difícil en los países que están sometidos a presión de las personas, pero se ha hecho antes. Se ha hecho para terremotos, se ha hecho para un montón de otras situaciones donde se reciben ayudas, donde hay una dirección en el acto de cooperación porque se entiende que todos nos beneficiamos de aquello. Y en una de esas, quién sabe, la OMS puede haber iniciado una conversación o una discusión a nivel de países que en una de esas termina más virtuosa que nefasta. Ojalá. Perfectamente. Yo creo que es el comienzo de un debate. No necesariamente lo que plantea la OMS se va a traducir en las acciones que ellos plantean, que es la postergación de la tercera dosis, pero si eso agiliza un debate, ¿cómo podemos solidarizar? ¿Cómo podemos cooperar con otros países? En buena hora. Bueno, gracias Raúl, que te vaya muy bien. Tenemos el libro, se me había olvidado, jueves. Todavía, a pesar de que estamos pasados la hora, pero jueves.
para todos los efectos prácticos. Mariana Mazzucato. Mazzucato, pero esa está muy famosa, está más de moda que no sé qué, la Mariana Mazzucato. Absolutamente. Ella es una académica en una de las principales universidades británicas, en el University College de Londres, y su libro es Misión Economía. Misión Economía. Y su tesis es un libro fascinante. A mí me encantó. Es muy claro, muy directo, es decir, 1 más 1, y así, sin ninguna sofisticación innecesaria, pero eso no quiere decir que no está bien investigado. Tiene muchos antecedentes. Y hemos hablado tantas veces de los programas espaciales y qué está ocurriendo. Bueno, esto, como se ve en la cobertura del libro, se ve un cohete y ese cohete va a la Luna. Y su tesis central lo basa en el esfuerzo, en el Apolo 16, en el esfuerzo de Estados Unidos por poner los primeros hombres en la Luna, sobre la Luna. Y ella lo señala como un ejemplo extraordinariamente virtuoso de lo que se puede lograr cuando hay una misión. Y una misión de largo plazo. Muchos han criticado el cortoplacismo de las empresas privadas que velan por su dividendo y, digamos, a lo más en el plazo de un año. Y en cambio, los estados, ella siempre habla de los gobiernos en vez de estados, pero en vez de los estados que pueden fijarse plazos más largos. Y pone justamente la iniciativa de ir a la Luna, que fue en un plazo de 10 años. John Kennedy, cuando postula que van a llegar a la Luna, dice, antes de 10 años vamos a haber colocado al primer ser humano en la Luna. Esto, por supuesto, surge en medio de la Guerra Fría y hay una motivación y un nerviosismo de Estados Unidos de no ser superado por los soviéticos, y eso los impulsa. Pero dice, este es un ejemplo tan virtuoso de cooperación en que trabajaron 400.000 personas en Estados Unidos en el programa lunar. Una cooperación absolutamente transversal entre el gobierno o el Estado y la empresa privada. No hubo distinciones, es decir, decenas de miles de pequeñas y medianas, grandes empresas privadas, por supuesto, en Estados Unidos participaron, pero también participó activamente el Pentágono, la CIA, es decir, una serie de instituciones que tenían capacidad científica, estuvieron involucradas. Y ella recorre los enormes avances tecnológicos que consiguió Estados Unidos a través del programa para llegar a la Luna. Y eso es misión economía. Es decir, Estados Unidos se fijó una misión muy ambiciosa y en el proceso logró logros que jamás habría obtenido ninguna de las partes por sí sola, ni, digamos, el rédito que le dio a Estados Unidos. Ella señala en páginas y páginas y páginas todos los descubrimientos que se hicieron, todos los avances científicos. Entonces dice, finalmente la llegada a la Luna, porque lo hemos conversado más de alguna vez, bueno, ¿qué consiguieron llegando a la Luna? Trajeron una roquita de la Luna de vuelta, las miraron y dijeron, bueno, sí, que podemos calcular la edad de la Luna, podemos saber cómo se generó la Luna, pero en términos prácticos, concretos, esas roquitas sirvieron para museos, o sea, para golpearse el pecho y decir, mira lo que las trajimos de vuelta de allá, pero no mucho más. En cambio, ella habla de una verdadera revolución tecnológica gracias al programa espacial. Y ella comienza a dar una serie de otros ejemplos en los cuales, si se fijan misiones, si hoy día, por ejemplo, una misión podría ser misión Tierra Verde, es decir, tratar de limitar el impacto del calentamiento global y generar, y para eso lo tienen que iniciar los estados, no lo puede iniciar una empresa. Una empresa puede cooperar en un ámbito particular, pero para realmente desarrollar una campaña eficaz contra el calentamiento global, se necesita que lo asuman los estados y que se hagan las inversiones, y sobre todo con una perspectiva de largo plazo. Y en esto el libro está lleno de ejemplos muy, muy interesantes.
Yo te propongo al tiro una misión de ese tipo. Misión vacunación mundial. Exacto. Lógico, por ejemplo, ahí tú tienes, porque preocúpense, si es que el problema es que no tienen plata para pagarte la vacuna y tú sabes que la vacuna es esencial para tu propia sobrevivencia, bueno, saca y encuentra los recursos de alguna parte, dilúyelo en los pagos, tal cual como se hizo en el Plan Marshall, haz alguna forma distinta de eso, pero ahí tienes una forma donde todos podrían cooperar para que todos tuviéramos la misma dosis de protección ante pandemias, no solamente esta, sino que todas las que vengan. No hay que viajar muy lejos, no hay que viajar muy lejos, digamos. Exacto, pero digamos el rédito científico que deja esto, esta es la vacuna que se ha sacado más rápido en la historia de las grandes vacunaciones, es decir, ya hay un rédito de haber trabajado en esto, pero siempre están los que están en alguna medida interesados en que esto no ocurra. Y yo me imagino que las grandes Big Pharma, como le dicen en Estados Unidos, las grandes empresas, los grandes laboratorios no tienen tanto interés en que esto se colectivice y que participen todos y que sea un sistema. Por eso tiene que ser una misión, por eso tiene que ser una misión de países, no tiene que ser una misión de individuos. Y así, en una de esas, resolvemos el problema mucho más rápido, sin necesidad de que la Organización Mundial de la Salud nos diga que no hay que ponerse una tercera dosis. Claro, bueno, esa es en síntesis la tesis de Mazzucato, que es un libro que se los recomiendo a todos, fácil de leer, ameno y profundo. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya bien. La próxima semana, viejo. Chao. Volvemos con Ojo Con.